Hola, hoy vamos a estudiar y analizar algunos artistas impresionistas y sus dibujos hechos con la técnica de tiza pastel. Para repasar levemente lo que ya hemos visto en las clases prácticas, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de tiza, la tiza seca y la tiza grasosa o tiza oleosa. La tiza seca es la más popular y tal vez un poco la más utilizada. Hay tres tipos: el pastel blando, el pastel duro y el pastel en lápiz. El pastel blando es un tipo de pastel que tiene una alta cantidad de pigmento, lo cual lo hace un poco más delicados, pero se logran colores muy intensos, muy saturados, ¿verdad? Queda mucho pigmento sobre el papel al ser blandos, mientras que el pastel duro más bien tiene una alta cantidad de aglutinante y los vuelve más resistentes. Las marcas de tiza, pues eso, algunas marcas lo mencionan en los empaques de los productos. También muchas marcas pues simplemente hacen como un tipo de pastel estándar. Eh, Y por último, el pastel en lápiz, que simplemente es tiza recubierta de madera, como cualquier tipo de lápiz, ¿verdad? Y pues resulta útil para hacer detalles y para transportar, ¿verdad? Las tizas pastel son delicadas y no es como un material que uno ande llevando a todo lado, ¿verdad? Todos los días. Es más un material para estudio o para trabajo en el taller, me refiero. Una consideración importante cuando vamos a dibujar con tiza, que me imagino que ya pudieron notar, ¿verdad? Es que hay que cuidar el espacio de trabajo, sobre todo los alrededores o debajo del dibujo, si se está dibujando en caballete, que es posible dibujar así, ¿verdad? Porque pues obviamente el polvo de la tiza que va soltando pues se va yendo hacia abajo, hacia la mesa de trabajo o hacia otras partes del lugar donde ustedes estén dibujando. Los colores por lo general se mezclan de varias maneras. En el caso de la tiza oleosa, por mezcla óptica, se puede utilizar un poquito el dedo o también diluyentes. A la mezcla óptica me refiero a esa mezcla cuando se van entramando los diferentes colores para que la distancia del ojo perciba la mezcla de todos los colores que se han colocado sobre el soporte. Eh, Y la tiza pastel también puede tener mezcla óptica, pero también se puede utilizar los dedos, un pincel o un difumino para hacer las mezclas igual sobre el soporte. Recordemos que eso ya es como uno de los grandes retos de estas técnicas, ¿verdad? Que todos los matices y tonalidades del color la vamos a lograr mezclándolas ahí mismo en el soporte. Los pasteles secos se usaban incluso desde el Renacimiento, ¿verdad? Leonardo da Vinci los menciona en sus escritos. Y alcanzan su momento cumbre como técnica en el siglo XVIII y XVII. Sobre todo en el siglo XVII, ya para el XVIII empieza a caer un poco esa utilización, pero bueno, los artistas impresionistas recuperan el uso del pastel seco en el siglo XIX, finales. Mientras que los pasteles oleosos no tienen una tradición tan larga, ya que se crearon hasta el siglo XX, alrededor de 1920, ¿verdad? Y de hecho la marca Sennelier, que es una marca bastante popular, una fabricante de pinturas y de materiales artísticos, los empezó a comercializar por sugerencia de Pablo Picasso. Bueno, con esta breve repaso sobre el material, vamos a ir viendo diferentes dibujos. Una de las artistas impresionistas que tiene esta obra que a mí en lo particular, en lo personal me fascina, me encanta este dibujo en tiza pastel y además es muy pequeñito, de 25 por 19 centímetros. Es Eva González. Eh, Como se podrán imaginar, la mayoría de las mujeres impresionistas no tuvieron en su momento el mismo reconocimiento o la misma fama que los pintores hombres, ¿verdad? Incluso muchas de ellas no estudiaron, o ninguna pudo llegar a estudiar en academias de arte formales. Tuvieron que ser educadas incluso por los mismos pintores impresionistas o por otros maestros
que quisieran adoptarlas como alumnas, ¿verdad? Pero bueno, esto ya de alguna manera también le reducía mucho las posibilidades, porque si no se era de clase alta con el dinero para poder pagar a un artista consagrado que le enseñara a pintar de manera individual, pues no se iba a poder tener esa formación, ¿verdad? Entonces, de Eva González es difícil encontrar imágenes en la web. Ella dejó más de 100 obras, o alrededor de 100 obras, muchas en óleo, pero por ahí tiene algunos dibujos en tiza pastel, ¿verdad? Y de lo que es interesante resaltar en este trabajo de ella, por ejemplo, lo vemos muy bien en el fondo y en el vestido, sobre todo como en la parte de la falda del vestido, todas las tonalidades, tanto como de ese gris para el fondo como del rosa para el vestido, ¿verdad? Eh, Muy propio, digamos, de lo que la técnica al pastel seco puede lograr, ¿verdad? Ir difuminando los tonos, ir logrando todos esos matices, algunos más cálidos, otros más fríos. Eh, en este pequeño dibujo de Eva González también vemos que el trazo eh, tiene mucha fuerza, tiene mucho carácter, es quizás de lo que más destaca de su obra, ¿verdad? Como el trazo es muy visible en todos los elementos de este retrato, que además tiene una composición bellísima, ¿verdad? Se llama El ramo de violetas. Ahí vemos se cree que era la hermana de Eva González que le posó como modelo para hacer esta obra, ¿verdad? Y tiene en sus manos un ramito pequeño de violetas. Es interesante también analizar en las obras de estos pintores impresionistas, que supongo que ya conocen del estilo del movimiento impresionista, ¿verdad? Sobre todo de ese énfasis por la luz y por investigar el color de maneras que rompían con la tradición de la pintura europea. Y además, digamos, la ruptura con la relación tradicional entre el dibujo y la pintura. Eh, Porque, a ver, ellos eran muy, muy buenos dibujantes, por algo justamente los estamos estudiando. Pero el tema de la mancha y el trazado adquiere otra manera de abordarlo, ¿verdad? Y ya, sobre todo porque el detalle deja de ser lo más relevante. Cuando el dibujo va enfocado hacia el detalle, el dibujo se hace de cierta manera. Y cuando el dibujo y la pintura están más supeditados a la luz, a la atmósfera, a la emocionalidad del ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que lleva a los impresionistas a llegar a resultados como estos, ¿verdad? No poniendo énfasis en el detalle, sino en la luz y en la emocionalidad de esas atmósferas. En este caso, que vamos a ver retratos, ¿verdad? Son esas atmósferas como más íntimas, de espacios internos, espacios privados. Los impresionistas pintaron muchísimo a la figura femenina, ¿verdad? En cierta manera, los pintores hombres impresionistas las incluyeron en su círculo, sin, eso sí, tampoco creamos que eso sucedió de una manera tan abierta o tan equitativa, ¿verdad? El mismo Edouard Manet, que si bien impulsó mucho el movimiento impresionista y la inclusión de las mujeres, también tenía sus valoraciones un poco machistas, ¿verdad? Y pues propias del pensamiento de la época. Aún así, de alguna manera las mujeres impresionistas se sintieron en parte integradas al grupo. Tal vez no el caso de Eva González, pero de Mary Cassatt sí. Bueno, aquí vemos estos detalles de la obra para que la puedan apreciar con mayor cuidado.
Aquí vemos otra obra de Eva González, un retrato. Vean qué interesante cómo la obra también puede ser un estudio para una obra al óleo, pero el carácter indefinido que tiene o inacabado que tiene la parte inferior de la obra es bien interesante cómo se resolvió, y eso es algo que a mí me gustaría que ustedes también exploraran, cómo hacer que algunas partes del dibujo quede inacabado. De alguna manera eso hace que la obra respire. Obviamente tiene las connotaciones de estudio o de boceto preparatorio, pero se puede convertir en un rasgo estilístico muy interesante, ¿verdad? Ya los artistas y pintores del siglo XX y XXI hacen uso de esto también como un recurso estilístico. Vemos el entramado, que cuando pasemos a ver las obras de Edgar Degas lo vamos a ver de manera más notoria, pero vemos el uso de la trama y de las direcciones del trazo para ir no solo acumulando color y pigmento sobre el soporte, sino para ir construyendo toda la figura y el fondo. Vamos a pasar ahora sí a estudiar algunas obras de Edgar Degas, que fue de los artistas impresionistas que gozó de mayor popularidad. Él también era fotógrafo y concentró una gran parte de su obra a dibujar a bailarinas. Eh, Algo que también podemos notar en las obras de los impresionistas es esa gran cantidad de luz que emana de las obras, ¿verdad? Eh, Ellos de alguna manera tenían como este ojo enfocado en captar todo tipo de luces en los diferentes lugares o escenarios donde pintaban. Entonces, en cualquier espacio o cualquier parte de la obra que uno vea, hay algo que está iluminado, como que está reflejando en luz, ¿verdad? Hay todo tipo de luces, luces directas, luces de reflejo, rebotes, todo tipo de, como de luces hasta como que centellean, ¿verdad? En el fondo de la primera obra, como el escenario donde están las balletistas, ¿verdad? Esos colores naranjas, eh, con los rojos de las flores, ¿verdad? Todo eso son como pequeñas iluminaciones que hay en la obra que definitivamente este, hacen revaloraciones de ciertas tradiciones pictóricas anteriores. Si pueden notar, ¿verdad? Las obras de Edgar Degas tampoco tienen un enorme detalle. Por ejemplo, vemos manos indefinidas, los pies son manchas. En la obra de la derecha vemos un pie borrado también por ahí. La técnica de Edgar Degas y de la mayoría de los impresionistas también eran técnicas mixtas, ¿verdad? Ellos preparaban un papel, quizás con algún polvo de mármol o algún otro mineral para hacerlo un poco más áspero, ¿verdad? Como si fuera un tipo de imprimación sobre el papel, y con eso la tiza pastel iba a trabajar mucho mejor, ¿verdad? Para que se soltara y se adheriera. Podían tener bases de acuarela o dibujo preparatorio en carboncillo, ¿verdad? Algunos trazados con carboncillo, que si uno lo observa con cuidado en los dibujos de Degas se puede notar esos trazos como de construcción del dibujo. Y además, Degas, como trabajaba por capas, utilizaba caseína como un tipo de barniz o de sellador que le permitía sellar una capa de tiza pastel y luego seguir añadiendo más material. Incluso también pintaban con óleo encima o con témpera, la témpera a base de huevo, y con pincel. Entonces al final muchas obras, aunque son mayoría pastel, también tienen algunos detalles con otros medios y se convierten en técnicas mixtas muy novedosas para el momento, ¿verdad? Porque recordemos que la tradición pictórica también era muy purista, cada técnica por separado. Lo que más me interesa destacar de estas obras de Edgar Degas que ustedes van a poder estudiar es
las mezclas ópticas de color a partir del entramado y todos los matices que logra para todos los colores de cualquier elemento, desde esa silla como verdosa hasta el suelo que parece una alfombra, que tiene unos colores bellísimos y una manera eh, abstracta, interesantísima de representar una textura, hasta la piel, con ese montón de tonalidades y las sombras tan sutiles y tan suaves, ¿verdad? Las transiciones de un color a otro, eh, todas las luces que hay sobre el cuerpo también son un gran trabajo de observación. Eh, Definitivamente estas obras de Degas, que se pueden conseguir con cierta facilidad en internet, más que las de algunas mujeres impresionistas, eh, también pueden ser una gran escuela para nosotros, para seguir aprendiendo cómo utilizar la tiza. Un rasgo interesante también de las obras de Degas es el uso del contorno, eh, que tampoco es un contorno que construye detalles, pero que destaca las formas. En general, los volúmenes y las formas, los pintores impresionistas las construyen con el color y la mancha, pero por ahí el uso de ciertos contornos van a destacar, ¿verdad? No se van a utilizar en todos los elementos del retrato o del paisaje que estén representando, ¿verdad? Sino que lo usan simplemente como un destaque, como se puede ver en esta obra. A pesar de lo indefinido de los rostros, se ven muy bien construidos, y igual la anatomía del cuerpo, ¿verdad? Eso pues indica que eran muy buenos dibujantes y grandes conocedores sobre la anatomía y la representación de la figura humana. Esta obra particularmente a mí me fascina también, por todo el nivel de textura que tiene. Y es muy revelador en la figura femenina cómo es la técnica de Edgar Degas, cómo va cruzando los trazos para ir logrando las tonalidades. Parece incluso como un estudio que quedó inacabado, porque en otras obras que vemos con tiza pastel se ve todavía un entramado más complejo para los diferentes tonos, ¿verdad? Pero bueno, quizás también son experimentaciones que el artista iba produciendo, ¿verdad? Eh, Podemos analizar, por ejemplo, en la cabeza hay una mancha oscura de base, y luego cae encima los tonos como más tierras y cafés para el pelo. El rostro de momento sigue pues muy muy indefinido. Sin embargo, todas las volúmenes y las proporciones y las formas del cuerpo son bastante reconocibles. Aquí casi que no hay uso del contorno, ¿verdad? Ven cómo entonces hay cierta disolución de la forma en pro de el color y la luz y esa atmósfera general de, más emotiva y más íntima que puede generar la técnica de esta manera. Una de las pintoras, o quizás la pintora impresionista con mayor reconocimiento, fue Mary Cassatt, que fue una pintora estadounidense, quizás la mejor representante del impresionismo de Estados Unidos. Ella viaja a París a estudiar, ¿verdad? No sin antes eh, tener dificultades en su familia por esas decisiones, ¿verdad? Y no logra entrar en la Academia de Bellas Artes de París, así que tiene que estudiar con un pintor que la quiera aceptar como alumna. Y pues rápidamente entra al círculo de los pintores impresionistas, y ella sí exhibió muchísimo junto a ellos. Incluso vemos que este retrato al pastel sigue los mismos principios de las obras de Edgar Degas, que probablemente esa construcción del color, acumulando trazos o pinceladas, no era necesariamente propia de ninguno de ellos, sino que todos de alguna manera su propio estilo, su propio trazo lo utilizaron ese principio. En esta obra de Mary Cassatt
destaca muchísimo el uso de los tonos lilas y rosas y celestes y amarillos para lograr esas tonalidades de piel eh, tan hermosas y tan luminosas, ¿verdad? Eso sí, el dibujo no se queda solo en esos tonos claros y apastelados, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, en el cabello de la mujer y en algunos rasgos físicos vemos algunos tonos como muy rojizos, muy naranjas, ¿verdad? En los dedos, orejas, en la boca. Eh, y en el cabello esos tonos naranjas y esos tierras tan oscuros, al igual que la silla, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos la clase anterior, ¿verdad? Toda obra tiene cierta dosis de luz y cierta dosis de oscuridad y eso tiene que haber una manera en que eso se armonice para que se sostenga. Eh, Vemos otras dos obras de Mari Cassatt también muy impresionantes por el uso del color. La primera por esa piel en penumbra, que tiene unos tonos verdosos y grises y amarillentos, hasta algunos azulados, ¿verdad? Muy complejo de realizar esas tonalidades en penumbra. Eh, en realidad toda una experta con el color, porque ya hemos visto 3 obras con iluminaciones distintas y todas con paletas de color diferentes también, muy, muy bien resueltas, ¿verdad? Con unas armonías de color increíbles. Aquí podemos apreciar dos obras más de Mari Cassatt, un poco más boceteadas, ¿verdad? Eh, lo mismo que les decía, ¿verdad? Este estilo inacabado también es algo muy interesante de explorar. Vemos que los soportes de papel también son oscuros o colores tierras. Eh, Vemos el uso del dibujo inicial para ir construyendo la figura que luego con las capas de tiza se va tapando. Y por último vamos a estudiar a una impresionista danesa que se llama Anna Anker, que pues también entonces se podrán imaginar que dentro de todo el movimiento impresionista que hay, está en toda Europa, pero bueno, el centro del impresionismo es Francia, y los pintores franceses que desarrollaron su obra en Francia tienen mucho más reconocimiento a nivel histórico, pero por toda Europa y Norteamérica hubo pintores y pintoras impresionistas, ¿verdad? Entonces, bueno, no quería dejar pasar también la oportunidad de poner a una pintora danesa. Y vamos a ver algunas diferencias en las paletas de color, que eso también es interesante, ¿verdad? Porque la luz del sur de Francia o del sur de Europa, muy diferente a la del norte. Eh, Aún así, por ejemplo, a mí de esta obra me encanta el vestido de ella, cómo resolvió con esos trazos tan fuertes y como en una primera intención, cómo resolvió el vestido, las transparencias que hay en las telas, la suavidad para resolver los tonos de piel, ¿verdad? Y pues muy inteligente el tono de papel que resuelve la gran mayoría de los colores piel, ¿verdad? Es casi como añadir sombras y luces. También muy interesante la luz que hay sobre el rostro del Señor, esa luz que viene desde la derecha y ilumina todo el costado de la cara, que está en blanco. Muchas de las obras de Anna Anker también son figuras femeninas en espacios privados o domésticos, ¿verdad? Porque lastimosamente también sí, muchas veces las mujeres artistas estaban muy recluidas y ciertos temas de la pintura europea no los exploraron, quizás por cierto rechazo, ¿verdad? Pero bueno, más bien eso les permitió abarcar temas que otros pintores no estaban trabajando, sobre todo estas cuestiones como más íntimas y domésticas, con las que ellas seguramente tenían toda una relación emocional y psicológica muy diferente a la de los pintores hombres, ¿verdad? En las obras de Anker vamos a ver que por lo general hay colores de piel
eh, más grisáceos y más tierras, con iluminaciones tal vez con colores más cercanos a la tradición realista europea, pero por otro lado en los fondos o en general en toda la composición de la obra hay un color que predomina, ¿verdad? Aquí lo vemos muy claro, ¿verdad? En la obra de la izquierda, ese verde turquesa, eh, tan chillón, tan fuerte, ¿verdad? Totalmente alejada de la tradición pictórica. Y en el de la derecha, el amarillo de fondo, ¿verdad? Incluso es bien interesante cómo en esta obra de la derecha se logra representar la luz y la sombra sobre la pared, ¿verdad? Parece como la sombra de un ramo de flores o de una planta. Aquí vemos otra obra, no sé si esta es completa o es un detalle, ¿verdad? También parece que es un dibujo pequeño, ya tiene ahí sus desgastes por el tiempo y sus manchas. Pero de nuevo, sus retratos son muy de reflejar la atmósfera o el ambiente interior donde está la figura, ¿verdad? Entonces aquí predominan los tonos naranjas y tierras, esa luz tan cálida, ¿verdad? Y contrasta de manera muy agradable con el vestido azul de la mujer. En estas obras de Anna Anker vemos una utilización de la tiza muy difuminada, con las zonas de luz, con los trazos de la tiza más notorios. Eh, Ahí hay una diferencia interesante y es una diferencia estilística que también es importante anotar, ¿verdad? Los trabajos de su piel y sus caras, quizás con un poco más de detalle que otros pintores impresionistas. Eh, bueno, hasta acá llegamos con la charla. Eh, Creo que he ido señalando como los aspectos más importantes y más relevantes de estos dibujos en tiza y de la técnica. Y mi interés para la lección de hoy es que ustedes sigan investigando un poco más sobre estas o otros artistas impresionistas que hayan trabajado con la técnica de tiza y que puedan hacer un ejercicio de copia. Vamos a estar durante esta clase y las que siguen a la semana de desconexión, vamos a estar estudiando obras como estas. Pueden buscar más. Lo importante es que las obras que usemos de referencia para estudiarlas tengan una muy buena resolución, que podamos ver de cerca o con detalle la obra, ¿verdad? Si la imagen no tiene una resolución muy alta, la vamos a ver muy pixeleada y no vamos a lograr entender exactamente la textura y el trazado de cómo el artista fue construyendo la obra. Entonces asegurarse de que las obras son en alta resolución. Y por este viernes lo que vamos a empezar haciendo son pequeños estudios de fragmentos de alguna obra que ustedes seleccionen, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, escoge esta mujer bañándose, sería interesante, por ejemplo, estudiar cómo resolver la cabeza y hacer un pequeño dibujo sobre la cabeza. Escoger quizás, no sé, los glúteos o la espalda, ¿verdad? Y ir probando cómo se puede ir logrando con los materiales que ustedes tienen esas texturas y esos colores. Eh, Pueden ser también de otros elementos, el paño, las otras telas que hay de fondo. Eh, en las bailarinas, por ejemplo, los pies o las transparencias de los tutús, ¿verdad? El fondo que tiene una base y luego viene la tiza verde y naranja también. Todo, Todas esas diferentes texturas o calidades que ustedes puedan ver en la obra que escojan, la idea es que tratemos de emularlo, de imaginar cuál es el método que pudo haber utilizado el artista y que tratemos de imitar eso, ¿verdad? Como les dije, vamos a estar de 2 a 3 clases haciendo esto, así que pues esta va a ser la primera clase de copia. Y luego haremos un retrato, digamos, original. No es una copia, sino un retrato que ustedes van a proponer, pero tratando de seguir el método que han ido aprendiendo a través de la copia.
Entonces, bueno, las invito a que puedan seguir investigando más sobre el impresionismo y la tiza pastel y sobre los artistas y las artistas que hemos estudiado el día de hoy.